Entonces, para sintetizar, ¿no? Raúl, el autor presenta la libertad en Cristo como el equilibrio para no caer justamente en el libertinaje y para no caer en la esclavitud de los rudimentos ciertos del pasado. Y entonces presenta, cierto, en el día domingo la necesidad de entender que Cristo nos hizo libre, Sí. que no está en duda en los Gálatas, porque dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. El problema entonces dice, aquí el autor señala esto en el día domingo, dice, somos libres en Cristo Jesús, Ujú. Cristo nos libertó. Pero entonces aparece en el día lunes el problema que Pablo ve y que el autor vuelve a resaltar de distintos enfoques, ¿no? La naturaleza de la libertad cristiana. Es decir, aquí no hay duda de que los Gálatas participaron de la justificación, del perdón. El hecho es que lo que no se conjuga, lo que no concuerda, dice, no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Dice, ellos quiere decir, estaban libres, no Ujú. vuelvan, no retrocedan. Y entonces el autor en el día lunes nos coloca, dice, la naturaleza de la libertad en Cristo. Es que la libertad en Cristo es la única y la verdadera libertad. Ujú, Quizás sea obvio, digamos un concepto obvio, ujú, pero el centro de la escritura, el centro de la revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Cristo, ujú. es el Mesías, es el ungido, el que iba a venir. Y entonces Pablo todo el tiempo está preocupado porque los Gálatas se han ido detrás de el evangelio judaizante, donde ahora resulta que el centro de todo es la circuncisión. Ujú. Como que le dijeron los Gálatas, bueno, si ustedes se circuncidan, suficiente, ya no se necesita otra cosa que circuncidarse. Claro. Nosotros los judíos somos salvos por ser circuncisos. Cristo no le servirá de nada, dice en el resumen, Claro, ¿no? somos salvos por ser descendencia de Abraham, somos salvos por ser Ujú. la parte por tener los genes de Abraham. Ustedes no tienen los genes de Abraham, bueno, necesitan circuncidarse y guardar el ritual de la ley. Entonces Pablo se desespera porque él dice, Dios nos salva no a través de un rito, no a través de la circuncisión. La circuncisión era señal del Ujú. Cristo que habría de venir Claro. a redimirnos. Es decir, la circuncisión era la señal de que Dios tomaría la genética humana dentro de esa descendencia circuncidada. Ujú. Que Dios sería carne, Dios sería ser humano en esa descendencia circuncidada. O sea, el centro de la salvación, el meollo de la cuestión, el foco no es el ritual de la circuncisión, el foco es Cristo. Lo que Cristo ya hizo dándonos la libertad, ¿cierto? El autor presenta en la última parte del primer párrafo, si usted me acompaña, dice, es decir, nuestra libertad es un resultado de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Y presenta el autor 6 afirmaciones indicativas, donde Pablo en Romanos, la gran mayoría, nos presenta de que somos libres en Cristo. El viejo hombre murió, ya somos libres, somos nuevo hombre, un nuevo estilo de vida. Es decir, lo presenta bien claramente. El hecho está que entonces lo que no concuerda justamente, y yo lo resalté en esto, ¿no? Que Pablo usa la palabra libertad para describir la vida cristiana. No hay digamos así, no hay un paralelismo hacia la verdadera vida cristiana que Pablo entiende después de haber experimentado la libertad con la vida cristiana que estaban viviendo los Gálatas, ¿no? Claro, porque Pablo entiende que la obediencia a la palabra de Dios es la verdadera libertad y él insiste en que Cristo es la perfecta encarnación de la revelación de Dios, de la Ujú, palabra de ujú. Dios. Pablo, él sabe que si la vida religiosa se enfoca fuera de la persona de Cristo, algo va a suceder. Los Gálatas no están conscientes de que no enfocándose en Cristo, ellos suponen que no les va a pasar nada. Ujú. Es más, por alguna razón, la religión del tiempo de Cristo fue condenada por Cristo y era una religión a punto de ser desechada por Dios, Ujú. porque era una religión que de alguna forma no era del agrado de Dios. Claro. Es decir, una religión mal entendida trae como consecuencias una vida que no es la que Dios espera. Ajá. Una vida donde la libertad se deshace, la libertad se disuelve y la persona vuelve a ser esclava del pecado. Claro. Es decir, la desesperación de Pablo es que es que los Gálatas tienen que entender que si la persona no es libre en Cristo, es esclava del pecado. Exacto.
El autor coloca allí, dice, ¿qué quiere decir libertad, no? Primero dice, no es un concepto abstracto, y presenta justamente que la libertad es una relación con Jesucristo, una íntima allí relación, una conducta, un estilo de vida que lo presenta de diferente manera, y se refiere a la libertad de la esclavitud y la condenación de la ley, pero dice mucho más, libertad del pecado, de la muerte eterna y del diablo, ¿no? Y agrega un poquitito ahí, ¿cierto? Lo que él entiende, dice, libertad ya es una liberación, ¿cierto?, de lo que podemos decir una obediencia, porque para ellos, los judíos, circuncidar, ellos lo hacían como una obediencia. ¿Puede explicarme un poquitito eso, no? Sí, Es decir, por eso... porque muchas veces en otras denominaciones o con personas, es decir, ellos estaban obedeciendo una ley, pero ¿qué problema había entre yo soy justificado, soy perdonado, gozo de la libertad, pero entonces ahora, ¿cómo hago para no retroceder? Sin embargo, la obediencia es parte de ese resultante del pecado, pero ¿qué diferencia habría entre la obediencia a esa ley supuesta que ellos guardaban y qué resultante es de la obediencia que nosotros debemos tener en esta vida de libertad en Cristo? Claro, ese es un punto muy delicado, muy crítico, muy fino, por el cual Pablo se desespera para que los Gálatas puedan entender. Pablo dice, si ustedes no ponen los ojos en Cristo y a través de cómo Cristo nos enseñó y de cómo debe ser entendida la ley a través de Cristo, si ustedes van a caer en el pecado. Es decir, a través de Cristo se encuentra la verdadera libertad, por eso decíamos al comienzo, no una libertad filosófica, ni política, ni sociológica, sino libertad de lo que significa, de lo que es el poder de la muerte al final, de lo que es el poder del pecado. Es decir, Cristo con su muerte me hace libre de la culpa, de la condenación de la ley, entonces yo ahora debo vivir un estilo de vida, pero para mantener esa libertad hay una obediencia. Claro. Esa obediencia ya no es meritoria para mantener la libertad. No, justamente no es meritoria. Es decir, meritorio sería si yo entendiera que a través de las ceremonias, a través de mi obediencia, a través de mis hechos, del cumplimiento de los aspectos exteriores de la religión, podríamos decir, bueno, en el tiempo de los judíos la circuncisión era lo exterior, lo más que se veía, el que se circuncida es salvo. Hoy podríamos decir, bueno, entre los adventistas del séptimo día, hoy el que el sábado va a sentarse a la iglesia, ya está, listo, cumplió. Es decir, los aspectos exteriores. Pero la religión tiene que ver con el corazón, y eso es hacia donde apunta la religión de Cristo. Entonces Pablo dice, la verdadera obediencia solo nace de Cristo. La fuente de la verdadera obediencia, obedecer verdaderamente y ser libres en Cristo, y ser obedientes en Cristo, y disfrutar la libertad de la obediencia en Cristo, tiene su centro en el Dios encarnado. Exacto. Pero no en un ritual. No en un ritual. Ok, allí se menciona, ¿no? Fuera de Jesucristo la existencia humana es una esclavitud a la ley, a los elementos malos que dominan el mundo, al pecado, a la carne y al diablo. Dios envió a su Hijo al mundo para destruir el dominio de estos dueños de esclavos. Y esa es la verdadera libertad, pastor. Es la verdadera libertad, porque nosotros somos esclavos del pecado y el poder del pecado es la muerte. Y toda la etapa de sufrimiento que nos toca vivir a nosotros en este mundo. Queremos ser libres del pecado, queremos ser libres de la muerte, vivir para siempre, libres del sufrimiento y de las consecuencias del pecado. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera libertad. Qué importante entonces entender seguridad. Al participar de la experiencia del perdón, de la justificación, tenemos la seguridad de estar libres. Ahora, el secreto está cómo mantenemos esa libertad. Entonces, conforme a lo que los judíos decían, ellos pensaban que mantener esa libertad era volviéndose nuevamente a los rudimentos, es decir, a través del legalismo. Nosotros entendemos que esa libertad solo se mantiene, y Pablo quiere hacer énfasis en eso, solo a lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros, no hay otra. Y no entendían el término de obediencia, que creo que en el siguiente bloque vamos a entender un poquitito más a lo que es, a los dos extremos. Pablo presenta, el autor lo hace énfasis, cuáles son los peligros del legalismo y entonces cuáles son los peligros justamente de una licencia, ¿no? En cuanto al tema de libertad.